Buen día tengan ustedes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional del Callao de la Facultad de Ciencias Contables del curso Estados Financieros y Normas Contables a cargo del docente Magíster Juan Jorge Zapata Urdiales. Y a través de este video les daremos a conocer el caso Chincheros y cómo sufrió la influencia de la corrupción. Partiremos desde el significado de la corrupción. Vito Tanzi, en 1995, nos dijo que la corrupción es el incumplimiento intencionado del principio de imparcialidad con el propósito de derivar de tal tipo de comportamiento un beneficio personal o para personas relacionadas. Y es totalmente cierto. La corrupción viene siendo un fenómeno de larga data que afecta a sociedades en todo el mundo. Se manifiesta de manera especialmente perniciosa cuando se entrelaza con proyectos de infraestructura de gran envergadura. Uno de los ejemplos más notorios en este contexto es el caso del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Perú. Este video se adentra en un episodio que revela no solo las complejidades de la inversión pública y la gestión de proyectos, sino también los efectos corrosivos de la corrupción en el ámbito de la infraestructura. El aeropuerto de Chincheros, concebido como un proyecto emblemático destinado a impulsar el desarrollo económico y turístico en la región del Cusco, se ha visto envuelto en un torbellino de acusaciones, investigaciones y controversias relacionadas con prácticas corruptas. Este video se propone analizar de manera rigurosa el papel que desempeñó la corrupción en el desarrollo del caso Chincheros, explorando sus raíces, manifestaciones y consecuencias. A lo largo de estos minutos se examinarán las implicaciones éticas, legales y económicas de las acusaciones de la corrupción que han rodeado a este proyecto crucial, arrojando luz sobre las dinámicas de poder, los incentivos perversos y las consecuencias sociales que han surgido a raíz de estas prácticas indebidas. El caso Chincheros no solo es un microcosmos de los desafíos que enfrenta el Perú en su lucha contra la corrupción, sino también un recordatorio de la necesidad apremiante de abordar este problema sistemático en todo el mundo. Al explorar cómo la corrupción ha afectado un proyecto de tanta importancia nacional e internacional. Este video busca contribuir al debate más amplio sobre cómo prevenir y combatir la corrupción en el ámbito de la infraestructura. Papel de las asociaciones público-privadas, APP. Según la Guía de Referencia para Asociaciones Público-Privadas, los gobiernos están interesados en desarrollar solo buenos proyectos de APP, es decir, proyectos en que se justifique su costo o beneficio, en que el APP genere mejor valor por dinero que la contratación público tradicional y que sean fiscalmente responsables. Según el artículo 29 del reglamento del decreto legislativo número 1362, las asociaciones público-privadas, APP, en el Perú se constituyen como una de las modalidades de participación de la inversión privada, en la que se distribuyen de manera adecuada los riesgos del proyecto y se destinan recursos preferentemente del sector privado para la implementación de proyectos en los que se garanticen niveles de servicios óptimos para los usuarios. Esta modalidad se implementa mediante contratos de largo plazo, en los que la titularidad de las inversiones desarrolladas puede mantenerse, revertirse o ser transferidas al Estado, según la naturaleza y alcances del proyecto y a lo dispuesto en el respectivo contrato. Estas modalidades pueden ser de concesión, operación y mantenimiento, gestión, así como cualquier otra modalidad contractual permitida por ley. La actual definición de APP se construye sobre el marco legal precedente y las mejores prácticas a nivel internacional, que consideran elementos como una asignación adecuada de riesgos entre los sectores público y privado y que en todas las fases del desarrollo de una APP se contemplen el principio del valor por dinero, que busca la combinación óptima entre los costos y la calidad de servicio público ofrecido a los usuarios a lo largo de la vida del proyecto. De esta forma, se puede observar que las relaciones entre los sectores público-privado siempre han estado presentes en la ejecución de obras como la construcción de la carretera Paita-Yurimaguas,
la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Sudamericana, IIRSA, la Carretera Interoceánica, etc., ya que teóricamente siempre permiten un trabajo en conjunto en beneficio de la población. Sin embargo, en los financiamientos en obras de ejecución público-privada de los últimos años, se aprecia que el 92% del total son de iniciativa estatal y el 8% restante de iniciativa privada. En esta última estadística se evidencia la contrariedad entre lo expuesto por el MEF y lo que en realidad pasó en los últimos años. El Estado peruano ha financiado la mayor parte de obras ejecutadas en comparación con la esfera privada. En este contexto, se ha perdido uno de los principales aportes de tal agrupación, lo que pone en tela de juicio su beneficencia pública. Así, analizando la situación, se estima que si el gobierno asume la mayor parte de subvención, por consiguiente asumirá un considerable riesgo de pérdida. La consideración y determinación del riesgo económico de una obra en una APP es fundamental debido a que plasma los intereses del Estado y de los capitales privados. Continuando con el desarrollo del caso, vemos otro punto, el cual es la problemática del caso Chincheros en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El caso Chincheros, un proyecto de infraestructura en el aeropuerto de Chincheros, ubicado en la región Cusco, Perú, una zona turística importante y culturalmente rica en el país. La posibilidad de tener un aeropuerto internacional en esta región se consideraba un paso fundamental para el desarrollo económico y turístico, el cual habría tenido un impacto directo en la calidad de vida y oportunidades de empleo para los habitantes locales. Este proyecto fue parte de una concesión otorgada por el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en su periodo de gobierno 2016 al 2018. En relación con lo mencionado anteriormente, tenemos lo que nos dice Berrios en el 2021 sobre el caso Chincheros. Este nos menciona que la problemática principal en este caso estuvo relacionada con la concesión del proyecto a un consorcio liderado por la empresa Kunturwasi para la construcción del aeropuerto. La construcción fue otorgada en circunstancias cuestionadas, lo que generó controversia y señalamientos de presuntas irregularidades. Y fue así como este caso provocó indignación y desconfianza en la población, donde la percepción generalizada era que los intereses personales y empresariales prevalecían sobre el bienestar y desarrollo de la región, dado que se alegó que una de las empresas asociadas al consorcio ganador tenía vínculos con Kuczynski, quien anteriormente había sido ministro de Economías y Finanzas en el país, el cual tuvo como consecuencia que el caso Chinchero se convirtiera en un símbolo más de lucha contra la corrupción y la necesidad de reformas profundas en la transparencia y rendición de cuentas en el país, agregando un impulso a un movimiento ciudadano que exigía cambios significativos en la política y administración pública. Casos como estos no solo tienen impacto en la esfera política y legal, sino que tienen repercusiones profundas en la cohesión social, la confianza ciudadana en las instituciones y la percepción sobre la equidad y la justicia en el desarrollo de proyectos para el país. Continuando con el caso Chincheros, ahora mencionaremos qué es una adenda, sus tipos y cómo se gestionó dentro de este caso. La adenda no es un contrato, sino que se encuentra incluida en él. Tiene por finalidad de agregar, modificar o incluso aclarar términos indicados dentro de un contrato existente. Los tipos de adenda que se presentan posteriormente al celebrar un contrato son los siguientes. Modificar términos. La adenda podría modificar algún término detallado en el contrato principal, sin tener que redactar un nuevo contrato desde cero. Aclarar términos. Una adenda también podría aclarar algo en el contrato, haciendo que estos términos sean más comprensibles o específicos. Pero ¿cómo se gestiona esta adenda en el caso Chincheros? Desde la firma del contrato de concesión, el 4 de julio del 2014, en el gobierno del expresidente Ollanta Humala, hasta el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, para la realización del nuevo aeropuerto internacional de Chincheros Cusco, celebrado entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el concedente, y la Sociedad Aeroportuaria Kunturwasi, el concesionario, que tenía como objetivo el diseño, el financiamiento, construcción, operación
y mantenimiento de esta obra pública en un plazo de 40 años. Han surgido retrasos debido a la firma por los diversos problemas como la imprecisión en la definición de términos o vacíos en el establecimiento de intereses. En consecuencia, el contrato de concesión experimenta distintas adendas. En primera instancia, el concesionario debía financiar el 61,4% de las obras del aeropuerto, mientras que al Estado le correspondía el 28,6%, con lo cual el riesgo financiero está ubicado principalmente del lado de la empresa concesionaria. Hasta ese momento resultaba beneficiosa la firma del contrato que cumplía con el rol de las asociaciones públicas y privadas. Además, surgieron controversias en torno al lugar en el cual se construiría el aeropuerto, pero no pasó a mayores, debido a que los cusqueños se sentían recompensados después de años de habérselo prometido tal construcción. Sin embargo, este beneficio duraría poco porque el nuevo gobierno, liderado por Pedro Pablo Kuczynski, sellaría una cuestionable adenda. El 3 de febrero de 2017 se firmó la adenda 1 del contrato de concesión del nuevo aeropuerto Chinchero entre el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, liderado por Martín Vizcarra, y Cunturhuasi S.A., mediante la cual realizaron sustanciales modificaciones contractuales, siendo este evento lo que desencadenó cuestionables y cuestionamientos a nivel nacional. En esta adenda, el concesionario solo sería a cargo el 19,2% de la inversión y el Estado peruano abarcaría el 80,7% de la misma. Es decir, el riesgo económico se iría también casi en su totalidad hacia la esfera estatal y por ende se perdería el aporte esencial de las asociaciones públicas y privadas en comparación con un financiamiento de obra netamente estatal. Ante tal cambio inesperado, que claramente perjudica al gobierno, empiezan una serie de acusaciones por presuntos actos de corrupción por parte de Martín Vizcarra. Tan difícil fue el clima que se vivió por ese tema que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, tuvo que renunciar al cargo. Asimismo, la Contraloría, representada por Edgar Alarcón, emitió el informe de auditoría por medio del cual concluye que la adenda suscrita incumple la normativa aplicable que regula las asociaciones públicas privadas, que podría significar un perjuicio económico para el Estado. Posteriormente, el Estado decide resolver el contrato de concesión. En consecuencia, se generó un ambiente de crisis política y apagó las esperanzas de los cusqueños para la construcción del aeropuerto Chincheros. A continuación, hablaremos también sobre el tema de la percepción de la corrupción estatal en responsabilidad de los funcionarios públicos. La percepción de la corrupción estatal se refiere cómo la sociedad percibe la corrupción en el gobierno e instituciones. En el caso de Chincheros, este escándalo contribuyó a una percepción negativa de la corrupción en el gobierno peruano y generó un llamado a la rendición de cuentas de los funcionarios públicos involucrados. Algunos puntos a tomar en cuenta son la que es la percepción pública estatal. En este caso es un tema crítico. La población peruana a menudo ha manifestado su desconfianza hacia las instituciones gubernamentales debido a casos como este, seguido de la participación activa, la percepción ciudadana, diré, que se refiere a la participación activa de la sociedad civil, es fundamental para exigir la responsabilidad y a los funcionarios públicos y para garantizar que se tomen medidas adecuadas en casos de corrupción. La transparencia y rendición de cuentas, para abordar la corrupción y mejorar la percepción pública, es fundamental que se promueva la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos. Esto implica una supervisión efectiva de los proyectos gubernamentales y una investigación adecuada de irregularidades. Centrándonos más en el tema, tenemos que la magnitud de la corrupción estatal es difícil de establecer con certeza, puesto que no se presenta de manera explícita. Se necesitan medios probatorios concretos para demostrarla. Es así como en nuestro país resuenan innumerables investigaciones por casos de corrupción en todas las instituciones del Estado. Pero los procesos de investigación son demasiado largos, llenos de irregularidades y pocas veces llegan a sentencias. En el caso Chincheros, en el que se firmó un contrato de irregularidad a favor de la empresa privada Punturhuasi. Los principales involucrados fueron en ese entonces el ministro de Transportes Martín Vizcarra y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sobre las irregularidades nos habla Quispe 2019, que nos informó que a finales de 2016 el gobierno de PPK anunció que iba a firmar una adenda con Punturhuasi para modificar el contrato suscrito a la gestión de Humala. La concesionaria había ofrecido lo que son 265 millones para la construcción del aeropuerto. El contrato heredado de la gestión anterior es renegociado. El ex ministro de Transporte Martín Vizcarra asegura que este acuerdo es menos nocivo, aunque en el principio se podía pensar que es problemático en el Estado asuma la mayor parte de la subvención. Las demás competidoras por la adenda
pedían más financiamiento. Debido a ello, la percepción pública creería que en realidad se optó por la mejor opción para realizar el proyecto. Sin embargo, el problema no era en sí el costo del financiamiento, sino el monto general. Si se toma en cuenta los intereses que habrían sobrepase por muchos a las otras ofertas. Sobre lo anterior nos dice Mendoza, 2017, que señala que la empresa Conturhuasi planteaba que el Estado le pagara 587 millones en el interés, además de los 265 millones originarios. Es decir, el costo de financiamiento que figura en la adenda era solo un distractor para la opinión pública y excusa para no conceder la adenda a otro competidor. El monto total es demasiado elevado. No hay razones para los que los funcionarios públicos no hayan tomado en cuenta el interés generado y optado por otra oferta más económica, por lo que claramente existe un indicio de delito de negociación incompatible en este caso. Por otro lado, las investigaciones del caso Chincheros no se limitan a solo funcionarios del MTC y tampoco estuvieron exentas de polémica en el proceso de fiscalización. También se incluye al exministro de Economía Alfredo Torne, de quien salió a la luz un audio de evidencia un posible delito de cohecho. Este audio involucra también al Contralor, cuya institución está encargada de realizar un informe respecto a las irregularidades de la adenda. Mendieta 2018 informa al respecto que el fiscal de la Nación abrió una investigación preliminar contra el ministro de Economía, ya que en el año 2017 aparecieron audios en el que Torne intentaba persuadir al Contralor sobre su informe de control a cambio de más presupuesto para la Contraloría. Según el exministro Pedro Pablo Kuczynski, también estaba involucrado en el asunto. El ministro público pediría información sobre constatar si hubo aportes al presupuesto de la Contraloría por parte del MEP. De acuerdo a lo mostrado en el párrafo anterior, se percibe que en nuestro país existen indicios de descubrimiento de delitos entre instituciones del Estado, ya que la Contraloría es la encargada de fiscalizar y priorizar el buen uso de los recursos económicos del Estado, acción que no ocurrió en la adenda concedida a Conturhuasi, a pesar de que en el informe finalmente se señalen las responsabilidades de los funcionarios del MTC. Había quedado expuesto un interés por parte de estos para obstaculizar el proceso de fiscalización. Prosiguiendo con la exposición, tenemos ahora lo que es el impacto de la corrupción en el aspecto económico y también político. En este caso podemos decir que la corrupción generada por el proyecto que se dio a cabo durante el gobierno del aquel entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski generó una crisis tanto en el aspecto económico, social y político. Esto ocasionando una gran disputa en el Congreso de gran mayoría opositora. Ahora bien, entonces, podemos decir que esto generó un gran impacto en el aspecto político. Al respecto de ello, podemos decir que el problema surge cuando los mecanismos de control parlamentario se activan con frecuencia, ocasionando un clima de ingobernabilidad entre los poderes del Estado. Tal es el caso de nuestro país, ¿no? Durante la primera gestión del Consejo de Ministros del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, presidida por Fernando Zavala, donde en poco más de un año se presentaron 5 interpelaciones. De esta forma, 2 llevaron a que el Poder Ejecutivo pida la cuestión de confianza, las cuales fueron rechazadas. De esta manera, se marcó un hito en la política peruana desde el retorno a la democracia en el 2001. Entonces, podemos decir que se puede observar la constante confrontación que protagonizaba el equipo de ministros bajo la presidencia de PPK con el Congreso. Este conflicto generaba una gran tensión y dificultad, lo cual dificultaba la capacidad del gabinete para desempeñar eficazmente sus funciones. Ahora bien, tenemos lo que es el aspecto económico. Aquí podemos decir que esta iniciativa generó una profunda insatisfacción en la población, ya que la construcción del aeropuerto había despertado grandes esperanzas en términos de desarrollo económico, específicamente
en los sectores del turismo y el comercio, que se vieron interrumpidos considerablemente. En su urgencia por resolver la situación, podemos decir que el gobierno accede a un acuerdo con una empresa que en su momento atravesaba serios problemas financieros y presentaba un gran riesgo crediticio. Además, se establece un porcentaje de interés considerablemente elevado, incluso rechazado por el Banco de Desarrollo de América Latina, por lo cual se tuvo que implementar medidas tributarias, ¿no? Pues en el 2017, por ejemplo, la presión tributaria alcanza el 12,9% del PBI interno y fue el nivel más bajo de los últimos 15 años. Entonces, podemos decir que en el caso Chinchero tuvo un impacto significativo tanto en los ámbitos económico, político y social, dando lugar a consecuencias perjudiciales que incluyeron la destitución de ministros, una creciente desconfianza entre la población, una disminución en la recaudación de impuestos y dificultades en la gobernabilidad de los ministros, entre otros y tantos problemas. Y como último punto, tenemos la resolución del caso Chincheros. El caso Chinchero ha sido objeto de una serie de investigaciones y acciones legales. La Contraloría General de la República archivó el caso y el Poder Judicial concluyó las investigaciones sobre delitos de organización criminal y lavado de activos relacionados con el proyecto. Sin embargo, persiste una investigación en curso sobre una supuesta colusión grabada entre funcionarios públicos y empresas privadas, que explicaría las exorbitantes sumas de dinero en adendas y contratos firmados durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. El conflicto se ha prolongado debido a vacíos legales en nuestra legislación y a la ineficiencia del Estado en la firma de contratos con empresas privadas. El contrato original pretendía ser una asociación pública-privada, una APP, pero terminó favoreciendo a las empresas privadas, convirtiendo el proyecto en una obra pública tradicional. Esto significó que el Estado asumiera los riesgos y pérdidas financieras totales del proyecto. A pesar de la competencia de la Contraloría General de la República, en el caso, esta decidió archivarlo, argumentando que las responsabilidades recaen en el Ministerio Público. El contrato que involucra empresas privadas y el Estado en el proyecto Chinchero fue resuelto por acuerdo mutuo después de una serie de controversias. La pregunta de si el Estado debe de indemnizar a las empresas privadas surge, y según una cláusula del contrato, el acuerdo mutuo para la terminación del contrato no conlleva una indemnización por daños. Esto significó que el Estado no estaba obligado a pagar las compensaciones a las empresas privadas, incluida Kunturwasi, que buscaba beneficiarse de los vacíos legales en el contrato y una gestión eficiente por parte del Estado peruano. La decisión de poner fin al contrato de acuerdo mutuo se vio influenciada por la presión política y la opinión pública, evitando el despilfarro de fondos públicos en un proyecto cuestionable. En enero del año 2021 se determinó que las investigaciones de colusión grabada entre la empresa privada Kunturwasi y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones durante el mandato del expresidente Pedro Pablo Kuczynski deben de continuar. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado elementos que acrediten los delitos de lavado de activos y crimen organizado en la investigación hasta el momento. Esto significa que los representantes y administradores de las empresas privadas podrían quedar exentos de responsabilidad, ya que no existen pruebas suficientes que demuestren su participación en actividades criminales. A pesar de esto, el caso Chinchero sigue siendo un tema polémico en nuestro país, en el que se malgastó el dinero del Tesoro Público en un proyecto con escaso progreso. Finalmente, con respecto a la resolución y desenlace del caso Chinchero, si bien hubo organismos autónomos del Estado que archivaron varias investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito, como es el caso de la Contraloría General de la República, aún continúa la indagación por parte de la colusión entre el Estado y las empresas privadas del controversial caso del Cusco por parte de la Fiscalía de la Nación. Para finalizar, pues tenemos las conclusiones, donde se llegó a que el caso Chincheros es un ejemplo de cómo la corrupción puede socavar la confianza en las instituciones gubernamentales y resalta la importancia de investigar y sancionar a los funcionarios públicos implicados en prácticas corruptas. Este caso también llevó a cambios en las políticas de control de la corrupción en Perú y a un mayor escrutinio de los funcionarios públicos en todo el país. La corrupción en el caso Chincheros se ha manifestado de diversas formas,
los sobornos, las coimas, que involucraron a funcionarios públicos de alto rango y ejecutivos de las empresas constructoras. Han sido el centro de atención mediática y de investigación judiciales. Además, se han planteado serias dudas sobre la integridad de los procesos de licitación y contratación, lo que sugiere un aprovechamiento indebido de las normativas y regulaciones en beneficio propio. Como última conclusión, tenemos que a nivel político y social, las acusaciones de corrupción han desencadenado una creciente desconfianza en las instituciones gubernamentales y en el sistema de justicia, lo que ha alimentado la desafección y polarización en la sociedad peruana. Además, han surgido interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y supervisión, lo que ha generado un llamado a las reformas estructurales y una mayor rendición de cuentas. Muchísimas gracias.